106.5. A las 9:30 en el sol de la mañana estamos con dos especialistas en lo que tiene que ver con orientación tributaria, que es un segmento que vamos a tener toda la semana en el sol de la mañana. Cada 15 días. Y entonces están con nosotros Wellington Pérez, que es de la Red de Educadores y Especialistas Tributarios, y Ramón de la Rosa, un facilitador de la Dirección General de Impuestos Internos. Y hoy ellos vienen a hablarnos de un tema muy importante para muchas personas en la República Dominicana, que es el impuesto al patrimonio inmobiliario, el famoso IPI. A propósito de ¿Qué marzo, es eso del IPI? ¿Qué es eso? Explícamelo en sencillo. Muy buenos días, Ramón de la Rosa. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. El IPI, como usted dijo, es el impuesto al patrimonio inmobiliario. Es aquel que pagan aquellos ciudadanos que tienen inmuebles. Ay, Milton. Tienen inmuebles, ya sea uno o varios, que pasan un monto exento. Ese monto varía. ¿Cuál este es el monto año el exento? monto son 7.438.000 pesos. O sea, lo que cuesta más de 7 millones que Sí, paga ahí. pero hablamos Exacto. o un Acumulado. inmueble o muchos. Porque Sí. yo puedo tener no solo tengo que pasa, puedo tener muchos inmuebles. Ahí que es que pasan. me lo suman. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es el monto exento. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese monto yo no pago ese O impuesto. sea, este año yo voy a pagar menos que el año pasado. No. Se supone, ¿verdad? Si su mueble, No, también hay que ver el valor de su mueble. Si su inmueble se mantiene, por decir un número, en 10 millones de pesos, el año pasaron 7.138.000 Era más el o menos. exento, ¿verdad? El exento. Ahora son 7.438.000. Poquito menos. Sí, entonces usted pagaría un poquito menos y eso se paga en 2 cuotas. Pero por cada inmueble. Pero por clase media. Por el total de su patrimonio O sea, inmobiliario. Ahí es que está el problema. Perdón, vamos por partes. Si te suman Güey, todos Güey, los inmuebles. Antes no era así. uno a uno, vamos. Wellington, entonces, terminaste por tu lógica. introducción. Sí, eso básicamente que es el impuesto para que tengan Entonces le conocimientos decía que generales. por lógica, todos los años, si me mantengo con los mismos inmuebles, por lógica, entonces todos los años yo pagaría un poquito menos. Sí. No También, necesariamente, depende ahí si viene una son aclaración. evaluaciones. Perdón. Por, por lógica, Oh, pero viene una ustedes aclaración. hacen una revaloración del inmueble y No. podría pagar más. No, Ok, no es vamos a ver. Pregunto. Adelante, Wellington. La ley establece que debe revaluarse los inmuebles cada año. Es lo que debe hacerse, así como se ajusta la base imponible del impuesto. Lo que sucede es que desde el año 2006, creo que fue la última vez que se hizo un ajuste al precio de los 2007. inmuebles. Normalmente ha ido En el reduciendo. 2007. Para un patrimonio que se mantiene estable, sí se va reduciendo el monto del impuesto. Milton. Bueno, yo creo justamente que eso es totalmente ilegal. Cada inmueble tiene un título registrado en catastro, en la registración de título. Registro de título. Cada mueble debe ser una jurisdicción de pago de impuestos. No sumarle todos los inmuebles para que paguen. Ahora, el que paga, cada uno que pase de 7 millones, está bien que pague. Pero tú no me puedes poner a sumar 3 de 3 millones para que hagan 9 y yo pagar impuestos. Si los 3 no pagan. Es totalmente legal y es una forma de buscar dinero y atracar. Vamos a escuchar entonces a los. No es así, eso era así hasta antes Bueno, es del tu año- interpretación. Pero espérate, está el especialista hablando. ¿Qué Hasta especialista? antes del año 2012, es decir, con la reforma fiscal de la ley 253-12, se Sí. cambió la forma de liquidación del impuesto. Sí, Con es la así. ley 1888 se establecía que la exención de 5 millones, que era la que había hasta ese momento, cubría, era para cada uno de los inmuebles que Sí, tenía la del persona. 2012 para Pero acá. ahora el impuesto cambió a ser impuesto al patrimonio. De alguna manera, todavía más justo. Porque ¿qué era lo que sucedía antes con el impuesto? ¿Qué sucedía? Una persona que tenía un patrimonio, por ejemplo, una vivienda de 6 millones de pesos, pagaba sobre el excedente el 1% de esos 5 millones. Pero una persona que tenía, un ejemplo, un condominio y tenía 20 inmuebles, cada uno de 5 millones de pesos, no pagaba nada. Eso era Entonces, así. ahora se liquida sobre el patrimonio total. Sí, ¿Verdad que sí? exacto. Perfecto. Es una reforma fiscal y es una legal. pregunta. Ahora, No, José, escúchame que. Deja que ok. José haga la del No, primero. yo solamente quiero saber una cosa. Vamos a suponer, porque este caso es muy frecuente aquí. Tú tienes el 90% de acciones en una empresa. Entonces tú tienes a nombre de No esa es, no es la empresa, lo que ellos están tratando eso es Pero impuesto espérate, personal. pero El espérate. IPI, Pero, perdóname, la Oli, déjalo empresa que paga termine. sobre los Pero, activos. Oli, déjalo que Magín, termine. déjalo que pregunte. Güey, pero espérate. Sigue, José. Déjalo que pregunte, imagínate. Sí. que termina la cosa. Es que Tú tienes el 90% de acciones en una empresa. Eres dueño del 90%. Entonces, tú compras una villa en Casa de Campo a través de esa empresa.
O sea, la villa de la empresa. De la empresa, pero tú eres el 90%. Pero la empresa paga el IPI. Paga sobre los activos. Perdón. La empresa paga en porcentaje sobre el activo del valor de la empresa. No, sigue ya. Bueno, es que no, lo que Está ellos bien. están tratando Pero Oli, espérate. Vamos déjame a termine. hablar uno Sigue. a la vez. Adelante. No, Termina la idea ya. Que se vuelve caótico. No, pero termina la idea. El mensaje no llega por Está fuera. bien. Dale, termina la idea. Compró. bien, esa vaina. No, porque es importante lo de la villa. Sigue. Es que, Sigue ya. Bueno, que no, que no puede. Ya, quiero Oli, hacer no te va a una- yo interrumpir. quiero que ellos Te me expliquen, bloqueaste, José. me expliquen Que dos no cosas. puedo, Pero, Oli, porque espérate, tiene que haber el pensamiento funciona. pero- de una Vamos forma. a Ok, facilitar ya. que la DGI mande la información que la audiencia está Lógico. esperando. Vamos a ver. Termina la idea, José. Dale. En el próximo segmento. Ok. Hay tengo una exenciones en pregunta. este Perdón, caso. perdón. Perdón, me toca la pregunta, ¿o no me van a permitir? Te toca a ti, Oli. Sí, la ¿Qué pregunta falta es hace esta. Julio aquí? Estoy de acuerdo ¿Qué con lo que falta tú estás hace Julio? planteando. La reforma del 2012 nos obligó a los que teníamos un patrimonio inferior al monto, si tenemos más de uno, a pagar el IPI, porque ya te lo suman a partir del 12, como tú estás planteando. Ahora, ¿cuáles son los recargos que pudiera tener una persona si se pasa del día 11, que es el día básico para 11 pagar? de marzo. Es decir, ¿qué consecuencia puede tener una persona? Y si puede haber una persona que tenga, por ejemplo, 3 inmuebles registrados a su nombre, que le estén aplicando recargo en el IPI, porque yo incluso me di cuenta, fue en el 2013, y ya tuve que pagar un recargo. Si puede haber una persona que tenga varios inmuebles que no esté enterado de que tiene que pagar IPI. Bueno, Adelante. si una persona no está enterado de que tiene que realizar el pago del impuesto y lamentablemente se le facturó o se le generó el impuesto a pagar, lamentablemente va a tener que pagarlo igual. Es decir, la ley no lo exime de su cumplimiento en ese sentido. En lo que, perdón, la primera parte de la pregunta. Mira, La del recargo. La Sobre primera el recargo, pregunta es sí, ¿cuál es perdón. el porcentaje de los recargos? De los recargos, sí. 1, y 2, si puede haber personas que, por mi caso, yo me di cuenta, fue cuando fui a sacar un IPI para un inmueble que iba a vender, y ahí fue que me di cuenta que yo tenía recargo, y que yo tenía un IPI de deuda, porque ninguno de los inmuebles calificaban para estar juntos. Cuando se liquide el impuesto, este se divide en 2 cuotas que son pagaderas, el 11 de marzo y el 11 de septiembre. Es su fecha límite de pago. Son las dos fechas de IPI. Exactamente. Así es. Es decir, el monto total que se le fue liquidado se divide en esas 2 cuotas totalmente iguales. Si usted deja pasar el tiempo, es decir, pasada la fecha de vencimiento, entonces va a tener que pagar un recargo que, según lo establece el Código Tributario, es del 10% por el primer mes y un 4% progresivo por todos cada los mes. meses subsiguientes. En el caso del interés Bastante indemnizatorio, alto. es del 1.73 por cada mes. Bien, no existe... No existe un detenimiento, aun cuando haya desconocimiento. Es decir, si la declaración fue generada, usted está obligado con el pago de este y todos los recargos e intereses que haya generado estas cuotas. Ahora bien, hasta el día de hoy estaba lo que era la norma 02-2018, que le permitía al contribuyente reducirse hasta el 70% del recargo total que le habían facturado en cualquier impuesto, incluyendo el IPI. ¿Cuál es el monto del pago Exactamente. del IPI? El monto, el La porcentaje. tasa. El La 1% del 1% del total. del excedente. O ajá, sea, si sí, ya- calculamos sí, 10 millones, le ajá, rebajamos los 10%, 7.438.000 correcto, se paga y la a lo que diferencia. queda, el 1% en las dos Serían cuotas. como en ese caso En dos- 300.000 pesos. Pero en más o 2 menos. cuotas, exacto. Se paga el 11 de marzo. Habría que calcular. Vamos a Vamos, hacer 10 el millones, calcula cálculo, para 10 millones. 10 millones. Y lo voy a redondear a 7.438.000. Exacto. Hay otro numerito, pero para Correcto. números redondos Es decir, se más. paga el 1% del excedente de los Que serían 7.400.000. Y en 2 cuotas, una Exacto, hora una en marzo aportación. y otra en septiembre. Así es. Así es. Vamos a esperar que hagan este cálculo para entonces. Mientras él calcula si son varias propiedades, Se se suman toma el todas. total, Claro. se reduce los 7 7 millones y millones tanto, y del excedente paga igual el 1%. ¿Y vas a agregar correcto. algo? Así es. Sí, quería agregar algo sobre el patrimonio que es grabado. No todo el patrimonio está alcanzado por el impuesto. Es decir, la ley establece que los inmuebles, dígase los solares, que son rurales, están exentos totalmente del pago de este impuesto. Así también las Disculpa, mejoras. eso indica una villa que yo pueda tener si está en zona rural. Si es una villa de descanso, no está grabada. Si está en una zona rural, el terreno está exento. Terreno. Pero Pero la no las construcción no. mejoras. La La construcción construcción no. Las construcciones en Pero zonas a mí me rurales. están cobrando de un terreno. Pero perdón. Que él termine Déjame la que termine. idea Yo que yo de no lo voy que a está hacer. Ve que es ilegal, exento. Habría que ver. Habría que ver. Pero en el caso de las mejoras ubicadas en zonas rurales, solamente están exentas si son de uso agropecuario. Bien, Ah, aunque sea para uso de otra naturaleza, sí. sí, están Y grabadas. si tengo 65 años, ¿no estoy exenta de IPI, de pago de IPI de mi primera vivienda?
bueno, no de la primera, puede ser de cualquiera, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones. Y es que tiene que tener 65 años de edad o en adelante, como usted establece, que sea su único inmueble y este sea una vivienda y que esta persona vive en ella. Porque si la tiene arrendada o no vive en ella porque está en el extranjero, entonces estaría alcanzada. Son tres condiciones: que tenga 65 años, que sea de ella y vive en ella. Exactamente. Y que sea la única. Que sea la única propiedad. Sí. Ay, Dios mío. Y confirmando lo exento, como hicimos varias preguntas, un solar que esté en zona urbana. Está grabado. El rural sí está perdón, en exento. zona rural. Ajá. Y si hay una construcción que sea para Una uso construcción. agropecuario. En Exacto. una zona En rural. una En zona una rural. zona rural. También. Melton, Es antes- lo único exento. Luego vamos con hay Yamila. más exenciones. Perdón. ¿Cuáles está- son las otras? La otra es la de la ley 158-01, que es la de incentivo turístico, que estos inmuebles también están exentos. Es decir, El turismo cuando- no paga IPI. ¿Eh? El turismo no paga la IPI. primera- el primer Las adquiriente. propiedades inmobiliarias que están acogidas a esta ley. Ah, ok. Bien, Es el determinada. primer adquiriente, si es un segundo En el- adquiriente sí paga. Exactamente. Es decir, es a quien desarrolla el proyecto y al primer adquiriente solamente que alcance este exención. Correcto. Melton, para entonces ir con los amigos y amigas de la línea telefónica. Voy encima de la misma pregunta, con una actitud legal. Es imposible la aplicación de una mensura catastral fuera de cada distrito, de cada registro de título. Es imposible. Entonces habría que legislar sobre esa imposibilidad para sacar un título único de todas las propiedades para cobrar. O sea, es tan ilegal que eso no se puede. O tendríamos que legislar, ustedes los legisladores, para sumar todas las propiedades y sacarle un título para pagar ese impuesto. Para que sea legal. Y es imposible. Bueno. Porque la mensura catastral no pueden ir de título en Sí, título. pero ya esa es otra discusión. Ellos están en lo que tiene. Y yo le estoy explicando por qué es ilegal. Correcto. Ven. Que yo pague por una de 7 millones está bien. Pero no sumarla. Pero la reformaron esa ley. Ah, coño. José, iba a hacer la pregunta de lo de. No. Melton en el Pues 2002. entonces vamos a los Las amigos. llamadas. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Vamos a escuchar a los amigos y amigas oyentes del programa para las preguntas que hay, pero hizo el y El televidentes. cálculo, El como cálculo. ejemplo, una De 10 millones, Ajá, le ¿cuánto rebajamos paga? el monto exento. 7.4. Son 7.4, lo redondeamos a 7.438.000. Ajá. Quedan alrededor de 2 millones y pico de pesos, como 2 millones y medio. Vaya, el 1% Entonces, no el paga 1% de eso son 25 25 mil pesos, millones, 25 mil pesos dividido en las dos cuotas. Exacto. Sería Hablamos de que es un número 12.500 estimado. dólares, 12.500 Ah, Pero mire, esa es una solicitado. buena explicación. Por eso es lo que estamos Sí. haciendo. No, pero espérate. Pero Claro. no que me la sumen todas. No, Sí, no, pero yo te lo que descuentan del monto Es de la todo. cantidad, Que la cantidad Lo de entiendo, Jim, pero está mal Vamos si todavía. a la ver. persona A ver. solamente posee algo de Exacto. 10 millones. Adelante, de buenos pesos. días. Muy buenos días. Buenos días. Su pregunta a los asesores de impuestos para lo que tiene que ver con el IPI, ¿eh? Impuesto de patrimonio inmobiliario. Dígame. Tengo una duda de hace mucho tiempo. Vamos a ver. Como ahora los inmuebles, el valor se suma y lógicamente se elimina la deducción, y bien, ese es el cálculo que ustedes acaban de hacer. Así es. Pero cuando hago eso, no duplico el pago en relación al impuesto de los activos. Porque si yo tengo impuesto de los activos y tengo que pagar por los activos que tengo, también tengo que pagar por el IPI. Vamos a ver. Explíquenos eso, a ver. No es así. El patrimonio está separado. Es decir, el patrimonio de una compañía y el patrimonio de la persona física son patrimonios totalmente separados entre sí. Así que cuando usted presenta IPI, estos inmuebles no tiene que presentarlo en su declaración de activos. Es decir, si La yo tengo una empresa que tiene propiedades que son de la empresa Paga. y yo tengo propiedades que son mías a nombre personal, yo nada más pago por las que son a nombre personal y la empresa paga por la Claro. que está a nombre de la Así empresa. Impuesto es, sobre el activos IPI para solamente- IPI empresas. personal. El IPI es a la Exacto. persona física o fideicomiso. O sea que las empresas entonces no inmobiliarios. pagan IPI, pagan el impuesto Ah, de, sí, de de los los activos. activos. Perfecto. Así es, Ok. correcto. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días. Su pregunta Oli, sobre el IPI. Silencio, deja que nos haga la pregunta. Silencio, Ay, no Oli, se espérate. oye. Adelante. Sí. Adelante, su pregunta. Bueno, parece que se fue. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, su pregunta sobre el IPI. Dos. Lo primero, ¿ese IPI es anual
después de la adquisición del inmueble, si es una persona física, y segundo, no de olimato es patológico, No tiene que ser Ya, tranquila, que si es anual para las personas físicas. Así es, el impuesto es un impuesto periódico y debe presentarse todos los años mientras la persona tiene inmuebles. Anual en 2 cuotas. En 2 ¿verdad? cuotas. Anual en 2 11 de cuotas. marzo y 11 de septiembre. Así es. Esas Pero que esos fechas, recargos están altos. ¿cuándo Perdón, hay que entra el bajarlo. recargo? Me toca pagar el 11 de marzo, no puedo, no El lo 12 hago. de marzo. El día ¿Cómo? 12. De una vez. Tiene el 10% de aumento. No, El 12 te suben el 10% La fecha al otro es día. la fecha límite, lo En que dice impuesto usted, por el intermediario. ahorro el día que se le genera la declaración. Sí, esos Pero recargos usted tan tiene altos. como ¿Cuándo fecha se de genera la vigencia. declaración? La ley establece que usted tiene 60 días a partir del inicio del año para presentar su declaración. Es decir, eso termina el día 1 de marzo. Bien, si la presenta tardía, pudiera estar sometido a las... Pero cuando una persona no hace la declaración, en el caso del IPI, como que se le genera sola. Sí, Porque a mí me llega una por el precio factura. anterior, ¿no es? Por el precio anterior. Lo que sucede es que ya los inmuebles están registrados. Correcto. Ya como Eso la se genera dirección, automáticamente. la dirección conoce ya el patrimonio de las personas y si usted no la presenta, automáticamente se la genera y le notifica para que sí, a través del portal, si lo desea, o yendo a una administración local, pueda descargar las cuotas de pago y realizar el pago en Y si le vendo mi apartamento a mi hija, ya no voy a pagar IPI. ¿Lo paga tu hija? Una pregunta. No, porque mi hija solo va a tener un inmueble. El precio es el siguiente, para Pregunto, es una pregunta. la lo que estoy tasación que tiene determinada cualquier inmueble tiene una tasación específica que no se corresponde con la tasación de mercado. Y yo quiero pagar en función de lo que es la tasación de mercado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en ese caso usted se dirige a la Dirección General de Impuestos Internos y puede hacer la solicitud de la revaluación del inmueble en la unidad de tasación. Para ello tiene que llevar su certificado de título del inmueble, el documento con el cual usted entiende que debería ser evaluada esa propiedad. A veces hay que llevar hasta una carta en la que muestra el desacuerdo con el valor. Esto va a ser evaluado por la unidad de tasación y se le va a dar respuesta en función a ello. Si Una yo pregunta, tengo un cuando hay inmueble una rural. operación de venta, ¿cómo el comprador puede saber si se está al día? ¿Qué implicaciones tendría? Si Como él indicó hace un rato, él solicitó una Tú tienes que certificación de solicitar IPI. un Siempre IPI. le van a pedir eso para usted poder hacer la Ahora para transferencia. todos se pide certificación de IPI. Sí, así es, Cualquier para tú transacción. saber si el inmueble está en Así es. condición de ser traspasado. Si yo tengo una propiedad rural, por ejemplo en mi caso, que fue una herencia que tuve, entonces me la están incluyendo porque está mi nombre con el IPI. Yo puedo mostrarle a impuestos internos que eso está en un área rural y solicitarle que me lo descarguen. No es que se lo descargue. En este caso lo que hace la administración es verificar la condición de rural y rectifica la declaración en este caso. Al rectificar la declaración, este inmueble, en caso de que se determine que es rural, el valor del impuesto debería bajar de inmediato. Sí, es decir, es rural y me lo incluyeron sin preguntarme. Perfecto. Es decir, yo sé que fui, yo entendía que tenía que pagar obligado. Incluso Otra pregunta. tengo varios ¿Aló? años. Adelante, buenos días. Desde el 13. ¿Aló? prácticamente. Buenos días. Oiga, habla la señora Álfida de la Rosa de aquí de New Jersey. Mire, señor, New Jersey. yo estoy llamando para decirle que ustedes deben de tener un poco más respeto por el pueblo y también por la persona que está invitada. El señor que está al lado de José Lalú le hizo una pregunta y se paró y dejó al señor explicando lo que él preguntó solo. Ayer también ustedes dieron un espectáculo. Usted tiene preguntas Pero no sobre estoy eso. mandando, no, tampoco, somos bastante grandes. Usted tiene preguntas. Somos bastante grandes y Ya. profesionales. ¿Usted es periodista? Tranquilo. No me joda, Ahí ¿qué tiene se sabe? pregunta. Adelante, buenos días. Buenos días. Dándole pauta a uno. Güey, adelante, buenos días. Sí. Ah, que no tiene- Adelante, buenos días. Buena. Sí, buenos días. Sí, ¿cómo está? Dígame, ingeniero, ¿usted tiene El preguntas equipo. sobre el IPI? Sí, yo quiero, no exactamente de los alquileres, pero sí quiero preguntarle si ellos están enterados, ¿qué pasa con los títulos de apartamentos que tienen 20 años pagos del INVI? ¿Qué pasa con esos títulos? Porque supuestamente si le están dando títulos a Buena la gente que no... pregunta. Ok. Así es que se pregunta. Gracias, ingeniera. Adelante. Gracias, ¿Tiene alguna ingeniera. respuesta sobre eso? usted? Saludos a Es que todos. eso no compete Eso a la tiene que ver con Dirección General de usted. Impuestos Internos. Realmente no tenemos O competencia. sea, los en ese títulos es sentido. en la dirección Eso es de... tribunal. Y tenemos, Tierras, y tenemos que el Tribunal esperar de que se Tierras. emitan los resultados. Así es. Por cierto, le pregunto. Adelante, buenos días, perdón. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Déjenos los pleitos a nosotros. Buenos días, buenos días. Yo Su pregunta inmueble sobre el en IPI. la urbanización Bienaventuranza de Lobisono. Yo pagué los impuestos, entonces yo tengo que volver a pagar impuestos. Explique bien, o sea, usted pagó los impuestos, Buena pregunta. usted Yo pagó el pagué IPI. Yo pagué 26.500 Y fue el pesos traspaso de que él impuestos. pagó. El inmueble está valorado en Paga, no, 880. Sí, pero, o sea, Entonces, ¿por yo qué tengo usted que- pagó ese concepto? ¿Por qué fue?
yo fui a la DGI. Por Pero Tito. en la DGI se pagan muchas cosas, ¿verdad? Sí, usted me dice que estaba evaluado en 880,000 pesos. Sí. Es decir, yo supongo que entonces el impuesto que usted pagó fue impuesto de transferencia, si ese es todo su patrimonio, porque esto es un patrimonio exento. Así que supongo que es transferencia. Y si es transferencia, este se paga solamente una vez. Ok. Y ahí no aplica IPI según el monto que le está Pero por indicando. el monto de no Y aplica IPI, tiene que los ser de bienes 7 millones o para arriba. los inmuebles Ojo. RD pagan IPI. Sí, así es, todo el patrimonio inmobiliario. Y si mi apartamento se lo vendo a mi hija, entre comillas, ¿ella entonces va a pagar IPI? Sí, toda la persona que adquiere un inmueble está sujeto al pago del impuesto en el caso de que su patrimonio alcanzado por el impuesto exceda el monto exento de los 7.438.000 pesos. Si está por encima de 7.4, tiene que pagar IPI. Exactamente. Aunque tenga Y no uno o está la varios. posibilidad de que una persona que tenga varios inmuebles, que tenga 5 apartamentos, por ejemplo, haya decidido a propósito de la ley que empezó a sumar los inmuebles, bueno, uno es tuyo, uno es de mi tía, uno es de mi nieto, Si lo uno es de dona, mi tiene que darle un compañera, 30 al gobierno. y ya usted sabe, eso... El Eso es una socio, forma que de es el evadir. Estado, te No, cobra una porque parte cuando por la yo le donación. vendo- Hay muchas llamadas, Eury, pero no es Y evadir. la venta porque tiene que ser real. Oli, Perdón. cuando yo Pagada. le vendo el inmueble a alguien, Si he vendido, quien sea, sí. yo pago. Capital. Claro, Yo la pago- yo transferencia. pago el impuesto, impuesto de entonces, transferencia. Capital. Lo que Si la hay- propiedad no... Tiene que pagar. Oli, tranquilo, un porcentaje Oli. al Espérate. socio, Sí. que Si es la el Estado. propiedad no está titulada, no paga. No paga impuestos. se Aunque jodieron. tenga 100 Entonces, apartamentos. nadie va a titular su propiedad. Bueno, está bien, Puede pero tener Ese 100 es un apartamentos incentivo para y que paga. no tenga un patrimonio si titulado. no tiene título no puede hacer negocio. Es lo que digo. Bueno, pero no pago. Está bien. No, esa- la Vamos a ver. informalidad gana. Adelante, buenos días. Vamos a escuchar más llamadas. Adelante, buenos días. Aló, buenas. Sí, pregunta sobre el IPI. Lo cogía Magín ahí. Silencio. No, yo le... Melton, Cogía Magín por el Silencio, Melton. Adelante. Melton, Melton, Su pregunta, sí. hermano, te hablo con mi Juan Biori. Yo Ambiori. te quiero dar... llama Ambiori. Sí, Melton, Dime, Ambiori. yo te quiero dar... Porque yo sé que tú eres una persona receptiva y humilde. Yo lo sé. Cuidemos el programa. Que ustedes están ahí. Otro Pero más tú estás mandando. preguntando sobre el IPI o no? Otro más mandando. Estamos qué en el vaina. IPI, estamos en el IPI. Adelante, Pues buenos yo con más días. de 40 años en esto me están mandando. Estamos en el IPI. Adelante, buenos días. Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Yo heredo un apartamento de mi padre de 8 millones de pesos, 10 millones de pesos. Tengo que pagar entonces el impuesto por la transferencia por herencia y también el IPI. Él heredó un apartamento que cuesta 8 o 10 millones de pesos. Si tiene que pagar la transferencia y el IPI. Bueno, si fue heredado, entonces está sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones, no al impuesto de transferencia. Ahora, una vez el impuesto, y tan pronto el inmueble pase a ser propiedad de él, El es año decir, siguiente está tiene que pagar IPI. entonces va a estar sujeto al pago del IPI. Perfecto. Adelante, buenos días. ¿Cuáles Bueno. son las consecuencias de no pagarse el IPI en ninguna de las propiedades que yo tengo? Entonces? Ok. ¿Qué dice? Consecuencias de Así no se pagar va. el IPI en las propiedades que ya tiene. Las consecuencias de no pagar el IPI en la... Un recargo al otro día. Pero vamos a dejar que sea la DGI que responda. DGI. Una de las consecuencias es precisamente el hecho de que el aumento de los recargos de intereses por las obligaciones no saldadas. Pero luego la administración tributaria podría colocar oposición a este inmueble impidiéndole a usted que haga uso de ese inmueble, es decir, en otro tipo de transacción, ya sea para una venta, por temas de sucesiones, tomar un préstamo hipotecario. no pagar etcétera. Y recordemos que, como dijo Wellington, eso se genera automático. O sea, aunque no vaya, eso va a estar ahí. Así es. Sí, Eso está en el sistema. Así Ese- es. si esa propiedad está como en rojo. Si no mantienen el pago del IPI, no podrá hacer ninguna transacción de ninguna naturaleza con ese bien. Con ese bien. Ah, perfecto. Adelante, buenos días. Buen día Buenos días. Yo me voy de aquí. para todos. Sí, adelante. Una Pregunta sobre el preguntita. IPI. Yo adquirí un apartamento en Ciudad Juan Bosch de 1.3 millones y lo financié a través de una entidad bancaria. Pero ahí yo, en el cierre de gastos, yo pagué 80,000 contratos. Entonces, y cuando yo termine, yo voy a tener que pagar de nuevo. No, eso no tiene que ver con el IPI, pero bueno. Esto es de transferencia. Usted me dice que costó $1 millón, ¿cuánto? 1.3, sí. 1.3 millones a través de una entidad financiera. Sí, está financiado. Ok. La ley establece, la ley 173-07 en su artículo 7, que las propiedades inmobiliarias adquiridas a través de préstamos hipotecarios, siempre que sean viviendas o apartamentos o solares a los fines de vivienda, estarán exentos siempre que sean por un monto inferior a 1.600.000 1.657.000 pesos, que es el monto actual. Si fue así,
No sé por qué fueron los montos que le aplicó el banco, pero esta propiedad está Mucho exenta de pago de contrato. transferencia. Vaya a averiguar en el banco porque Varios contratos. Nos pregunta. por las redes. Cuando uno vende una propiedad y el comprador no realiza el traspaso, Esa es muy buena pregunta. ¿cómo puede descargar el vendedor de su IPI ese inmueble frente a un comprador que no quiere registrar el inmueble? Vamos a ver. Respuesta a esa pregunta. Bueno, primero es la Yo parte... hasta le caigo atrás con un bate. porque como No, tiene un se nombre- puede hacer un descargo no. de inmueble. Si no se ha registrado la propiedad, lo primero es registrar la propiedad y luego acogerse al procedimiento de descargo. Hay un procedimiento que es el procedimiento 08-2014, el cual establece la forma de realizar el descargo. Cualquier persona que haya vendido un inmueble puede presentarse en la administración local con copia de la cédula, dos copias de la cédula del comprador y el vendedor, el contrato de venta, 2 copias del contrato y llenar el formulario de descargo. Si usted, vendedor, es persona física o una persona jurídica distinta a una inmobiliaria, banco comercial o constructora, entonces este contrato de venta debe ser legalizado ante la Procuraduría. Bien, y de esa forma se le descarga el inmueble Y y, tengo aquí así otra se pregunta. quita las obligaciones de IPI que se puedan generar en el futuro. Ok, adelante, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, Yo su quisiera pregunta saber, sobre el IPI. sí, una propiedad de 13 millones de pesos, pero que yo debo al banco 6 millones. ¿Yo tengo que pagar IPI? Buena pregunta. Vamos Sí, a ver. y lo otro es Dos preguntas. que ustedes hablaron de que a la fecha de hoy tienen un 70% o tenían exento del pago, pero ¿de cuál pago? ¿De los impuestos, de los intereses que se han ido acumulando o de qué? Bien, la eliminación del es del recargo del 70% y eso es hasta hoy, a menos que le den una extensión al plazo. Bien, solamente al recargo, nada que ver al impuesto o al interés indemnizatorio que recae sobre la cuota que están atrasadas. En lo que tiene que ver con las deudas que se contraen con entidades financieras para adquirir un inmueble, de igual manera están sujetas al pago del IPI. Algunas personas preguntan esto con mucha frecuencia debido a que la ley 1888 establecía que al momento de entrar esa ley, todas las propiedades inmobiliarias que estuvieran, que fueran adquiridas con un préstamo o estaban con un préstamo fueron adquiridas, debían pagar IPI después que hayan saldado el 50%. Pero esas eran a las propiedades que en ese momento, al momento de esa ley, habían sido adquiridas con un préstamo. Entonces, si contamos de 1988 hasta la fecha, ya todas esas propiedades ya están saldadas o han saldado más del 50% de la deuda. Así que no aplica. Toda propiedad que haya sido adquirido con un préstamo hipotecario, no importa. Tiene Podría que estar pagarle al sujeto al IPI. pago del IPI si el patrimonio excede los 7.400.000. Perfecto. Finalmente, Ramón. Un último detalle. Último El que esté detalle. interesado en saber si paga IPI o no, si su patrimonio inmobiliario lo paga, puede entrar a nuestra página en la sección de servicios, consulta cuotas IPI, pone su número de cédula y le aparecen las autorizaciones de pago que le corresponden si le aplica. Se la divide incluso las dos, las puede imprimir y con eso procede el pago. Y el que necesite más información sobre este proceso, tiene también nuestra página web y nuestras redes sociales. No hay que pasar entonces por la oficina local a No. buscar un recibo de pago. Gracias, Adolfo. Lo puedo generar En la yo página mismo. lo tiene. Eso es importante, Ya, Henry, ya, lo último sí. que él dijo. Usted mismo puede generar su recibo de pago, no tiene que visitar. Correcto. Porque Ya, a veces ya pueden todo se solicitar Solo con su más- número de cédula. Así es. Gracias a Wellington Pérez de la red de educadores y especialistas tributarios y a Ramón de la Rosa, facilitador de la DGI, por todas estas orientaciones e informaciones que le han dado. Cambio fuera, 15 Vladimir. días.